hablar de narrativas metafóricas, que una de las cosas que nos daba miedo cuando estábamos planteándonos poner esta charla o proponer esta charla era precisamente el nombre, ¿no? Porque uno cuando dice narrativa ya da un miedo en sí mismo, ¿no? Para empezar, la narrativa se interpreta normalmente que es para dar una charla, por ejemplo, o necesitas el storytelling si vas a tener un corporativo, vas a hacer un site corporativo y entonces tienes una historia potente que contar. Pero en realidad nosotros queremos hablar de narrativas aplicadas a todo tipo de servicios, ¿vale? No ni para dar una charla ni para hacer un corporativo, sino para hacer herramientas, servicios digitales, cosas que de por sí no pensaríamos que están asociadas a una narrativa. Al final, bueno, nosotros somos consultores, ¿no? Y dices, pero what the fuck, ¿no? Hablando así como Laura. ¿Esto es una clase de lengua o a qué hemos venido aquí a hablar de metáforas, ¿no? Eso siempre lo hemos estudiado en lengua. Eso es, cuando hablamos de metáforas, pues lo mismo, da un poco de miedo si dices que vas a trabajar la metáfora para un proyecto, porque uno dice, pero espera, metáfora, pero eso no era de lengua, de poesía, ¿de qué cojones estamos hablando? Que estamos hablando de tecnología, de servicios digitales, como que no tiene mucho sentido, ¿vale? Sin embargo, llevamos un tiempo nosotros hablando de tanto de narrativas como de metáforas, a veces por separado, a veces juntas, hemos dado diferentes charlas, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuesta dar el paso de meterte en la narrativa metafórica, primero porque no hay nada demasiado asentado en ningún sitio que te expliquen cómo hacerlo y por tanto nosotros os queríamos contar cómo es nuestro paso a paso para lograr eso y meterlo en diferentes tipos de proyecto. ¿Sí? Realmente lo que nos ha pasado es que a base de probar, ¿no? Probar diferentes proyectos o ideas, sobre todo Jue, que contamina a todos los que tiene alrededor, y ya después de haber hecho, yo creo que 3 o 4 tal, echando la vista atrás, como que hemos sacado un paso a paso, ¿no? Eso es un paso a paso en retrospectiva, ¿vale? Que no implica que sea un método que siempre funcione, ¿sí? Sino que dando una repensada a cómo habíamos conseguido sacar esas narrativas metafóricas para distintos proyectos, pues nos hemos dado cuenta que siempre seguimos un poco los mismos procesos. Vale. Entonces empezamos por narrativas. Las narrativas, como os decíamos, ¿no? Parece que son algo de alguien te cuenta un cuento o yo tengo que dar una charla y entonces hay una serie de trucos para hacer que funcionen bien, pero en realidad las narrativas están inmersas en nosotros y en nuestra naturaleza como humanos, pero muchísimo más de lo que creemos. ¿Sí? Este es un vídeo que se ponía en un experimento de Heider y Simmel en el 44 a los participantes antes de comenzar. Queremos que lo veáis. Vale. Una vez que los participantes veían el vídeo, lo que se les preguntaba es ¿qué habéis visto? ¿Cómo describiríais lo que habéis visto? ¿Qué diríais que habéis visto? ¿Una pelea? ¿Bullying? ¿Violencia de género? Vale. Lo que habéis visto es 2 triángulos, un círculo, un cuadrado, ¿sí? Formas geométricas que se mueven por el espacio, ¿sí? No habéis visto nada de lo que habéis visto, dicho, ¿sí? Vosotros habéis generado la narrativa, ¿sí? Lo que se dieron cuenta los experimentadores es que somos incapaces de ver una escena que en sí no tiene un significado, no tendría por qué tenerlo, sin generar significado. Nuestro proceso de procesamiento del mundo es semántico, pero es que hasta nuestra memoria es semántica. Vale. También como ejemplo de esto, no sé si os ha pasado alguna vez, el estar aburridos en cualquier sitio de autobús, transporte y empezar a imaginarte la vida de una de las personas que estás viendo.
que no te está contando nada, solo empiezas a echar la imaginación. Pues como os decía, también nuestra memoria es semántica. Se cree que no somos capaces de recordar los nombres de las personas, pero sí recordamos más fácil las caras o las historias sobre las personas porque esas historias son semánticas. Y las caras también las podemos recordar si hacemos una interpretación semántica de ellas, ¿sí? Si cuando nos presentan a alguien decimos, pues tiene cara de buena persona, o mira, me recuerda un poco a mi tío, o no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? En vez de recordarlo por rasgos típicos de, pues lleva el pelo de esta manera, o datos, ¿no? El primer experimento lo que hacían era, 50 años después, enseñaban a gente que había pasado por el colegio fotos de su anuario, de sus compañeros, y veían cuántos podían reconocer a los que fueron sus compañeros, ¿sí? El 75% reconocía a sus compañeros, pero solo el 18% recordaba sus nombres. El otro experimento lo que hacían era dar a la gente descripciones falsas de personas, tipo esta que vemos aquí, ¿no? Una famosa fotógrafa aficionada, Ann Collins, vive cerca de Bristol, donde trabaja como enfermera. Y lo que hacían era luego intentar ver de qué se acordaba la gente de esas descripciones que había leído, ¿sí? El 68% recordaba sus aficiones, el 62% recordaba su ciudad natal y el 69% su profesión. Pero solo el 31% recordaba el nombre y solo el 30% recordaba el apellido. Los nombres en sí no nos dicen nada. El nombre es solo una etiqueta, no tiene significado y por eso nos cuesta mucho más recordarlo. De hecho, el historiador Yuval Harari, no sé si habéis leído el libro de Sapiens, habla de la importancia de las historias, de las narrativas que nos creamos, incluso para la historia de la humanidad, ¿sí? Él lo que dice es que lo que ha diferenciado al ser humano respecto al resto de animales es la capacidad que tenemos de colaborar en grandes números. Y para él, para esa colaboración en grandes números, la base es la historia. Necesitamos creer y compartir una misma historia para poder colaborar, ¿sí? Así pone el ejemplo de las religiones, ¿sí? Hemos creado una historia que es la religión por la que somos capaces de ir a una guerra o por la que somos capaces de creernos que podremos ir al cielo si hacemos buenas acciones. Y él lo compara con los chimpancés, ¿no? Y dice, nunca convencerías a un chimpancé a que te diera un plátano con la promesa de que si lo hace en el futuro estará en el cielo de los chimpancés donde tendrá miles de plátanos. Vale. En ese mismo punto, creo que una de las mayores historias de ficción que hemos creado es el dinero. En algún momento alguien pensó que un trocito de papel o de metal servía como moneda para obtener otras cosas, pero es una historia bien contada que nos ha encantado a todo el mundo, ¿o no? ¿No? Eso es. Gracias a esa historia compartida, pues podemos ir a un supermercado con un papelito, ¿no? Y cambiarlo por 10 plátanos. Pero si no todos compartiéramos esa historia, nadie, una persona que no nos conoce, que en este caso sería la cajera, ¿no? Aceptaría cambiarnos plátanos por un papel. Las historias consiguen ese nivel de colaboración porque generan empatía. Nos permiten situarnos en el lado del otro, entender qué es lo que le está sucediendo. ¿Sí? Este es un experimento del 2013 en el que lo que hacían era medir el grado de empatía de los participantes y luego les sometían a una historia. A unos era una historia real de Sherlock Holmes, con real quiero decir una historia tal y como la entenderíamos, ¿sí? Y a los otros lo que les hacían era leer las noticias de un periódico. Y después volvían a medir sus niveles de empatía. Lo que sucedía es que aquellos que habían escuchado la historia, sus niveles de empatía habían aumentado, pero solo aquellos que habían conseguido meterse en la historia, que realmente la historia les había cautivado, ¿sí? Sin embargo, los que habían escuchado los datos, las noticias, no conseguían esa empatía, ¿vale? A mí me dio la pista para saber, porque a veces cuando hacemos personajes, los UX, puede ser que no terminen de funcionar, ¿sí? Si hacemos un personaje en el que realmente damos casi sus datos demográficos, es que no hay empatía, no hay historia. Necesitamos crear la historia real. De hecho, Uri Hasson tiene una charla en TED en la que explica muy bien un experimento que ellos hicieron para ver cómo funcionaba el cerebro de la persona que está contando una historia y la persona que la está escuchando. Y lo que descubrieron es que se sincronizan a nivel de ondas cerebrales. Somos capaces, si nos metemos en la historia, de sentir la historia igual que la siente el que nos la está contando, ¿sí? Por eso generan esa capacidad empática, porque somos capaces de ponernos en el lugar que tiene en ese momento el que nos cuenta la historia.
Pero como decíamos, muy bien, mola, hacemos narrativas, estupendo, pero claro, el reto es crearlas en proyectos en los que tú no tienes una narrativa de base, ¿sí? Porque cuando la tienes, pues olé, qué bien, pero cuando estás haciendo un proyecto que no tiene una historia o no encontramos la historia, pues es más complicado. Os vamos a intentar contar 4 ejemplos de proyectos que hemos hecho. Por llamarlos rápidamente, los vamos a ir viendo luego poco a poco, ¿eh? Sería una página de un programa educativo, ¿vale? Para un cliente que da cursos, entonces, como es su ficha de programa para venderse. Un área privada, ¿vale? Para clientes o socios. Una navegación por una aplicación y un mapa interactivo, ¿vale? Son como 4 cosas que teníamos como reto conseguir y a las cuales les hemos aplicado una narrativa. Y que son proyectos que entendemos que de base uno no pensaría que puede crear una narrativa por detrás, ¿vale? Pero antes de meternos a enseñar los proyectos, porque una de las claves del storytelling es generar misterio, por si no lo estáis notando, que todavía no enseñamos nada, es la metáfora, ¿no? La metáfora, si la narrativa en sí da un poco de terror cuando te lo dicen, la metáfora ni te cuento, ¿no? Es como, oh Dios, volvemos a las clases de lengua, o sea, ¿qué es esto? Sin embargo, la metáfora tiene la misma característica que la narrativa y es que en realidad es mucho más común de lo que pensamos. O sea, la mayoría creemos que la metáfora es una herramienta poética que se utiliza solo en ciertos campos, que habla más de lenguaje extraordinario que de lenguaje ordinario y que, por tanto, podemos prescindir de ellas, ¿sí? Que es como que no las necesitamos en nuestro día a día. O sea, como siempre hemos tenido esa visión, es como adornar un poco más, ¿no? Como más palabrería. Eso es, parece que es como un extra del que puedes prescindir. Pero la verdad es que las metáforas están en nuestro hablar cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿vale? Que es del libro que ponía antes. Una discusión es una guerra, ¿sí? La metáfora de guerra a veces está presente cuando hablamos de una discusión. ¿Por qué? Porque decimos cosas como tus afirmaciones son indefendibles, ¿sí? O atacó todos los puntos débiles de mi argumento. O esta que yo digo mucho. ¿No estás de acuerdo? Vale, pues dispara. ¿Sí? Estamos aplicando lenguaje que es propio de otro contexto totalmente distinto cuando estamos hablando de una discusión. ¿Por qué? Porque la metáfora define también la cultura en la que nos movemos. Y en nuestro habitual, una discusión se interpreta como una guerra. Sin embargo, imaginar que viéramos una cultura en la que la metáfora de la discusión en realidad fuera una danza. Y cuando hablaran no se comportaran como si estuvieran en una guerra, sino como si estuvieran en una danza. Probablemente desde fuera nosotros no seríamos capaces de entender que están discutiendo. Creeríamos que están haciendo otra cosa, pero no una discusión. Porque esa metáfora en la que en realidad basamos tanto nuestras palabras como cómo interpretamos lo que estamos haciendo forma parte de la cultura que somos, ¿sí? Entonces, en realidad, la metáfora no hace otra cosa que entender algo y experimentar algo en términos de otra cosa. Y cuando estás en un proyecto en el que no tienes una narrativa básica, la metáfora es la historia. Si tú generas una metáfora para ese proyecto, ya tienes la historia, ¿sí? Esto parece fácil, pero os ponemos algún ejemplo. El área privada que os comentábamos antes, ¿no? Nos pidieron hacer un área privada para pacientes que ahora mismo ya la tienen, entonces, ¿cómo podíamos mejorar ese área privada, meter más funcionalidades, qué podíamos añadir, ¿no? Lo que pasa es que si tú estás pensando en pacientes, en este caso pacientes de cáncer, que van a ir a un área privada y te imaginas un área privada como a todos nos viene a la cabeza un área privada, ¿sí? Como una bancaria, etcétera, etcétera, no casan demasiado con lo que uno como paciente le apetecería ver, ¿no? Entonces, buscamos cuál podría ser la metáfora de ese área privada. ¿Qué espera alguien que está enfermo de cáncer y accede a un lugar que es su área privada? Pues en realidad su metáfora... ¿No vas a preguntarles? ¿Qué os ocurre? ¿Cuál podría ser la metáfora? Su casa, ¿vale? Me gusta la metáfora, podría ser su casa. Sí, nosotros queríamos centrarnos mucho en lo suyo, ¿no? Cuando uno está enfermo, de repente el mundo gira solo en torno a ti, ¿no? Es como que tú eres el centro de tu propio universo y solo te importa lo que a ti te pase, porque todo lo demás se queda fuera. Entonces nos basamos en una metáfora
de una situación que es parecida, aunque en positivo, que es cuando estás embarazada, ¿sí? Cuando estás embarazada, todo gira en torno a tu embarazo. Y entonces, lo único que te importa es cómo te encuentras, qué te está pasando y qué te va a pasar, ¿sí? Entonces, nuestra metáfora fue este libro, que se lo compran las embarazadas, para qué esperar cuando estás esperando, en el que tú lo que lees es qué me va a pasar este mes, pues estoy en el 3er mes de gestación, qué me va a pasar este mes, qué le va a pasar a mi cuerpo, qué le pasa al feto, qué tengo que comer, qué tengo que evitar. Y como mucho ojeas el siguiente mes y dices, bueno, ¿y qué me va a pasar el siguiente? ¿Sí? Creíamos que cuando alguien está enfermo, lo único que quiere saber es qué me está pasando ahora y qué me puede pasar después. Y nada más, ¿sí? Vale, lo mismo con el otro cliente que teníamos, en este caso, bueno, ISDI, que es una escuela de negocio en Internet. Entonces ellos venden programas educativos, venden másters y querían una nueva forma de vender su máster. Ahora mismo es como muy básico, pues con lo que te va a costar, lo que vas a estudiar, ¿no? Y entonces la propuesta que nos hicieron es de qué forma podemos llevar la experiencia que tiene un usuario, o sea, un alumno, cuando está estudiando ese máster. ¿Se os ocurre algo? metáforas para eso? Vale, o sea, no tiene que haber una respuesta única, Sí. Es la que se nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos ha ocurrido lo que es un viaje. ¿Vale? Estamos hablando al final de un máster que te puede costar 28.000 euros. Entonces pensamos en si yo compro un viaje organizado de mucho dinero, de lujo, lo mínimo que espero es que organicen mi viaje del principio al fin. Y esa era nuestra premisa, ¿no? Que ISDI te organice tu vida durante ese periodo de tiempo que va a durar el máster. Dime qué voy a estudiar, cuándo, dónde voy a ir, qué necesito, cuándo empiezo, no sé, házmelo todo tú. Y esa es la metáfora en la que nos hemos basado para avanzar o darle una vuelta a esta ficha. Vale, un par de metáforas más. Teníamos también el reto de crear una app para una exposición cultural y en la que tú te vas a poder mover por la exposición, y queríamos reflejar esa sensación de que tú estás en una exposición cultural, reflejarlo también en la aplicación, ¿no? Que no solo fuera la típica aplicación que te dice qué obras estás viendo, sino que trasladara esa sensación de poder moverte por las obras también a la propia navegación por la app. Aquí, bueno, no vamos a jugar al qué se os ocurre, porque sé que no es fácil y menos a estas horas, pero trabajamos la metáfora de los libros Elige tu propia aventura, y lo que quisimos es reflejar esta sensación de que tú vas guiado, pero a la vez puedes moverte por donde quieras, puedes volver, puedes establecer tu propia ruta, pero continuamente estás dentro del mismo hilo narrativo, ¿sí? Y luego, para otro proyecto también cultural, teníamos que mostrar un mapa interactivo de cómo el centro cultural tenía relaciones con otros centros educativos. Y que eso se reflejara en un mapa que pudiera ser interactivo, donde tú pudieras ver las relaciones entre los centros, sí, cómo la cultura se extendía hacia ellos, ¿no? Y la metáfora que se nos ocurrió es la de los patrones de vuelos, ¿sí? Ver cómo desde un centro o distintos centros hay rutas aéreas que conectan todos esos puntos que están relacionados mediante la cultura. Os enseñaremos los ejemplos, seguimos jugando al misterio. Pero lo que os queríamos como apuntillar un poquito antes de enseñar los ejemplos es esta parte de por qué la metáfora es tan poderosa. Pues volviendo un poco a la clase de lengua, creemos que es porque es como el símil, es como decir, esto es como, ¿sí? Por ejemplo, este proyecto es como un viaje de lujo organizado, pero sin el cómo. Esto es un viaje de lujo organizado. Para mí, quitarle el cómo hace que de repente el proyecto suba de nivel, ¿sí? Conceptualmente es algo muchísimo más potente. No es lo mismo decir, pues eso, es cómo, que decir, es que es un viaje organizado de lujo. Las cosas que te generan, las ideas que se te pueden ocurrir a partir de eso, es que son muy potentes, ¿sí? Y en base a esto, pues otro estudio que queríamos mencionaros, que nos pareció también muy bruto, y es que lo que hacían era comparar cómo las metáforas pueden activar no solo nuestras expectativas de ideas, sino incluso nuestra propia corteza sensorial, ¿sí? Lo que hacían era
pues medir las ondas cerebrales y lo que veían es que metáforas como el cantante tenía una voz aterciopelada generaba que se activara la corteza sensorial, la del tacto, mientras que la frase el cantante tenía una voz agradable no lo hacía, ¿sí? El decir aterciopelado hace que no podamos evitar que lo sintamos en las manos, ¿sí? Aunque estamos hablando de voz. La metáfora tiene un poder que el símil no tiene. Entonces, ahora sí, como lo haríamos o como lo hemos hecho en retrospectiva paso a paso, y os enseñamos los ejemplos, ¿vale? O sea, nosotros no hemos dejado de hacer lo que hacemos siempre con cualquier cliente, que es ese inception, ¿no? Esos primeros pasos para conseguir las preguntas básicas que necesitamos para pensar cualquier evolución, que no dejan ser el para qué, o sea, el quién, el por qué y el qué. O sea, eso lo hacemos siempre. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando avanzas un poco más, ¿no? Si te quedas solo en responder eso, igual te quedas como pobre. Cuando intentas investigar un poco más o que te expliquen más, ¿no? Algo que siempre preguntamos a los clientes no es, o sea, ¿qué quieres hacer? Sí, pero ¿cuál es tu necesidad real? ¿No? O sea, pero ¿por qué quieres conseguir eso? O sea, ¿qué es lo que quieres contar? Cuando ya te empiezan o sea, te explican más en detalle lo que quieren conseguir, tú es cuando puedes sacar y muchas más ideas o evolucionar esta idea de la metáfora y narrativas. Eso es, de un inception ya sacas ingredientes como para luego poder hacer una narrativa. Pero lo que sí que hemos visto es que si vamos un poquito más allá, sacamos más ingredientes que luego nos pueden servir para esa narrativa. ¿Sí? Por ejemplo, como decía Carlos, podemos trabajar sobre el cliente y sobre su usuario, pero si entendemos por qué el usuario va a ir a donde va a ir, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes del área cliente, pues es que ya estamos indagando mucho más, no es solo el quién es tu usuario, ya, y por qué va a ir a dónde va a ir, ¿vale? O cuáles son los objetivos que quieres conseguir. Pues quiero conseguir que más usuarios entren en mi área privada, ¿vale? Pero no es lo mismo que cuál es tu misión y tu propósito, qué esperas, qué ansías lograr para esos usuarios. Vas un poco más allá. O cuál es tu diferencial, está muy bien, pero si además nos metemos en cuál es tu personalidad, qué es lo que te define como marca, también nos da una serie de ingredientes que luego podemos usar en la narrativa, ¿sí? Por eso también muchas de las dinámicas que utilizamos en estos inceptions previos es hablar siempre del ideal. Porque al final cuando piensas en un ideal, dejas de lado todas tus ataduras o todas las complejidades que puedas tener para conseguir lo que realmente quieres conseguir. Vale, lo segundo sería crear la narrativa. Qué guay, ¿eh? Vamos a un paso a paso y entonces llegamos al paso que es, pues, créala. Vale. En realidad es más fácil de lo que parece. Si os ayuda, podéis empezar con el símil, que es mucho más sencillo. Parece lo mismo, pero es más sencillo, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, ¿esto a qué se parece? Joder, pues si yo quiero que mis pacientes vayan a mi área privada y estoy pensando que sería mucho mejor si la sintieran como su casa, estoy usando un símil, como su casa. Vale, no va a ser como su casa, es que va a ser su casa. Y si es su casa, ¿qué tiene su casa? ¿Sí? Ya hemos dado el salto, pero podemos empezar con el símil, a veces es más fácil. Es lo mismo, o sea, si yo quiero que mis alumnos sientan que les vamos a organizar la vida, ¿no? Pues es como un viaje, pero no, es que realmente el alumno dentro de Easy va a hacer un viaje. Ya no es el cómo, es que lo va a hacer. Podemos empezar con el símil y si no, pues saltar directamente a la metáfora. Y luego, si hace falta, si os ayuda, que a veces pasa, pues primero se puede cumplir y hacer lo convencional, lo que haríamos. Me han pedido un área privada, hago un área privada. ¿Sí? Me han pedido una ficha de producto, hago una ficha de producto, no pasa nada. Pero después me regalo el tiempo de pensar, ¿y si no fuera esto, qué podría ser? ¿No? Si no fuera un área privada estándar, ¿qué sería? Y luego necesitamos inspirarnos. En cualquier proyecto siempre decimos, ¿no? Nos inspiramos en el propio sector y nos inspiramos en sectores análogos. Gente que está haciendo cosas en otros sectores que resuelven la misma necesidad que queremos resolver nosotros. Vale, nos volvemos a clase de lengua porque esto es una analogía, ¿sí? Pero os enseñamos cuáles han sido nuestras analogías. Pues para el área privada, si la metáfora era qué esperar cuando estás esperando, ¿cuál podría ser el ejemplo análogo que nos inspira? Joder, pues es que el qué esperar cuando estás esperando tiene una web. Coña, pues esa es nuestra analogía, ¿sí? Vamos a la web y resulta que encima es una web deliciosa, en la que te cuenta exactamente qué te va a pasar este mes, qué le pasa al feto,
consejos, qué deberías leerte, qué pasa el mes que viene, qué pasa el mes anterior. Es que ya tenemos la inspiración que necesitábamos para trasladarlo a nuestro área privada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trasladándolo, ¿sí? Este es el primer prototipo que hicimos a partir de esa analogía, que si veis se parece bastante a nivel de concepto, pues estás en el inicio del tratamiento, es un hito dentro de tu enfermedad. Esto es lo que te pasó el mes pasado y esto es lo que te va a pasar el siguiente. O el mes, o este es el paso anterior y este es el paso siguiente, ¿sí? El hito dentro de mi enfermedad. Y te cuento, y te hablo en primera persona, y te hablo a ti, ¿sí? Te pongo nombre, Antonio, y te cuento lo que tengo que contarte, y te doy información, y te doy los vídeos y las fotos, lo que te va a suceder, lo que tienes programado, ¿sí? Esto es la analogía pasada al proyecto. Y diréis, ya, pero es que esto no es un área privada. Sí, por eso mismo yo me cubrí las espaldas y antes de hacer ese hice un área privada, ¿sí? Y prototipé el área privada. Me has pedido un área privada, yo hago un área privada, que será, pues como son todas las áreas privadas, pues una franja aquí, otra franja allá, lleva estas pestañas, lleva unas notificaciones, lo hago. Y no solo me sirve para cumplir, por si acaso no me viene la inspiración y no soy capaz de generar la metáfora, sino que me sirve para decir, es que lo primero que he hecho con la metáfora está muy bien, pero es muy genérico, o sea, o no parece un área privada, y esto, si es un área privada, ¿qué tal si hago un mix? Y entonces, ahora estamos en una fase mucho más parecida a esta, donde tengo un área privada que te cuenta qué esperar cuando estás esperando. ¿Sí? Y en ellas estamos. Y este es el ejemplo top y los demás ya no sirven para nada, pero... Vale, pasa lo mismo un poco con el programa educativo, ¿no? Una vez que teníamos la metáfora, que es un viaje, lo que hicimos fue buscar webs de viajes. Vamos a ver cómo lo cuentan las webs de viajes, sus viajes, cómo organizan esa parte. Y encontramos esta, que es de Finlandia, que lo que te hace es un timeline tal cual, de paso a paso, todo lo que vas a hacer cada día, dónde vas a dormir, con eventos grandes como remarcados, con un índice a la izquierda, y nos pareció tan sumamente completo que vimos que podía ser aplicable a un programa en el que yo tengo un timeline arriba más pequeñito que lo añadimos extra, pero lo mismo, te cuento que el primer mes del 21 al tal vas a estudiar este módulo, que te lo da este profesor. Después, a la noche puedes ir de fiesta porque hay un evento a la noche. Al día siguiente tienes este módulo. ¿Vale? Nos sirvió para contarlo muy bien. Eso es. Es que una de las cosas que pasa, no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando intentas inspirarte, ¿no? Es muy fácil decir inspiración por análogos. ¿Y en qué análogos me inspiro, ¿no? ¿Qué otros sectores me pueden inspirar? Pero cuando tienes la metáfora es mucho más fácil encontrarlos, pues los que están resolviendo esa metáfora, ¿sí? El proyecto que os decía de navegar por la app, ¿no? Navegar por la exposición y que eso se trasladara a la navegación por la app. Pues lo que hicimos es inspirarnos en esta aplicación de la WWF, que lo que tiene es una navegación que lo mismo puedes ir para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, que constantemente estás descubriendo cosas, ¿sí? Ese es el descubre tu propia aventura. Da igual hacia dónde vayas, ves cosas diferentes. Y entonces lo que hicimos para el proyecto fue trasladar todo lo que había que contar de cada obra a un grid, ¿sí? Mi exposición es un grid, donde cada puntito es la obra más todos los materiales que están asociados a esa obra. Y el usuario se puede mover dentro de ese grid como quiera, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿sí? Y esa es la navegación por la app. Da igual dónde se mueva, va a descubrir. Y para el otro proyecto que os decía, de conexión de centros educativos con un centro, en este caso museístico, trasladamos esa metáfora de las rutas de aviones a una red de nodos, ¿sí? Aquí la inspiración por análogos fue que Pachangas había hecho esta red de nodos que no solo muestra las conexiones entre los puntos, sino que puedes jugar a encender unas, apagar otras, y entonces nos parecía súper potente basar el proyecto en cómo puede haber conexiones entre distintos centros educativos, pero puedo ver cuáles están activas, cuáles desconecto, cuáles son las relaciones entre ellas, ¿sí? Que es mucho más potente que solo unas rutas. Y la inspiración vino pues, por ahí. No sé si os ha pasado esto después de lo que os hemos contado. A nosotros, aún haciendo esta charla, es que estamos living, como diría Laura, ¿vale? O sea, seguimos como súper emocionados porque para nosotros realmente es como es una explosión.
Y igual os pueden parecer como cosas, ¿cómo es? Cosicas raras, ¿no? De Stranger Things. Pero realmente para nosotros tiene como mucho valor. O sea, lo que sucede con las metáforas, como os decía, cuando encuentras la metáfora de tu proyecto, de repente no solo encuentras la metáfora, encuentras la historia que puedes contar y la cabeza te hace así, pero de, ostras, esto, la posibilidad que me da, ¿sí? Es que de repente ya no tengo que hacer un área privada, es que puedo hacer lo que quiera, ¿sí? O no tengo que hacer una ficha con un montón de información. Buah, es que voy a hacer un viaje, ¿sí? Es que te cambia totalmente la visión del proyecto. Vale, y después de ese momento es como que el producto en sí es como que duplica su razón de ser. O sea, le encuentras mucho más sentido. Y además, o sea, al final te encuentras de repente con una historia que es con metáfora para contar a los usuarios. Que como contaba Ojo al principio, o sea, enganchas con el usuario, ¿no? Intentas conectar con él para que entre mucho mejor el mensaje. Asimismo, tienes una historia con metáfora para contar al cliente. O sea, que te ayuda a la venta. No tiene nada que ver cuando cuentas todo el proceso y esa historia con esa metáfora al cliente, porque lo entienden tan fácil que es que ya no ven opción a que no sea así. De verdad, ¿eh? Eso es un cambio absoluto. Y también tienes una historia para poder contarla en un Open. Con nuestra voz aterciopelada, que sabemos que acabamos de activar vuestros deditos, ¿sí? Pues nada, tú... No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Cómo llegamos a esa metáfora? Mira, por ejemplo, en el caso de... Bueno, en la mayoría, yo para relajar la tensión que implica el que tienes que generar una metáfora, lo que suelo hacer es primero cubrir lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un área cliente, prototipo un área cliente. Y después me autorregalo un día de navegar, pensar y decir, ¿cómo sería si no fuera, sí? ¿Cómo sería este área privada si no fuera un área privada? ¿Qué esperaría yo encontrar como usuario si fuera allí? ¿Cuál es la esencia de lo que quiero contar? Cuando empiezas a tirar de esas cosas, pues esto es cómo, ¿no? Y luego ya quitas el cómo. O sea, muchas veces también el cliente te da como ciertos adjetivos, ¿no? O características que le gustaría conseguir. Entonces, si te dice, por ejemplo, en este caso el cliente, ¿no? Pues para el área privada queremos que sea algo, eso, como estar en casa, o sea, algo como superhumano, súper cercano, agradable. Pues intentas pensar en qué cosas son cercanas, amables, agradables. Sí, hombre. Sí, normalmente. Eso es. Hombre, siempre algo que te vaya a apasionar, sí, claro. Eso es. Es más fácil, sí, sí, también. ¿Habéis pensado que igual puede llegar a ser que te enamores de la metáfora y limites un poco no el proyecto, pero que, ¿sabes? Que lo veas como un viaje, y se te olvide quizá una parte que no te entra dentro de esta metáfora? Es decir, sí. ¿me entiendes? No sé si se podría hacer, por ejemplo, ¿se podría trabajar con dos metáforas a la vez? Sí, sí, podrías generar. O sea, yo creo que al final también lo que intentas es darle sentido a una única historia, ¿no? Como cada metáfora que sea una historia. Si al final mezclas como dos historias, igual puede ser un poco más confuso. Pero bueno, también puede pasarte que te diga el cliente, pues no lo veo. Claro, entonces dices, bueno, pues si es un programa y no puede ser un viaje, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿No? Sí. De todas formas, piensa que, o sea, estoy de acuerdo, la metáfora te puede limitar. Lo que pasa es que el no tenerla también. O sea, en realidad, si tú eso es. O sea, de hecho, si no trabajas, o sea, de hecho, como en realidad todo nuestro, o sea, en tecnología casi todo son metáforas, no sé si lo habéis pensado, pero el ratón, el menú, es que, o sea, menú hamburguesa. Estamos llenos de metáforas, ¿sí? Todo eso son metáforas. No tenemos un ratón corriendo por el escritorio, ni tenemos una carta de comida colgando del, ¿sí? Todo son metáforas. ¿Qué es lo que pasa? Que el área privada es una metáfora, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos estructurado y lo hemos vuelto convencional esa metáfora. Entonces, cuando uno dice área privada, ya le viene una imagen a la cabeza. Entonces,
Si no piensa en otra metáfora para ese área privada, pues se va a constreñir a eso y también se va a dejar un montón de cosas. Y luego, os hemos contado al principio lo de la parte de las narrativas, porque muchas veces contamos los proyectos o hacemos los proyectos como si estuviéramos haciendo un periódico. ¿Os acordáis del ejemplo de la historia de Sherlock y un diario? ¿Sí? Hacemos los proyectos como una recopilación de datos, de información, de piezas. Eso no transmite, eso no llega. Eso es funcional y está muy bien. Y a veces es lo que hay que hacer. Pero otras veces, esas mismas piezas, contadas como historia, llegan mucho más. Entonces, no hace falta, no es ni una mejor ni otra peor. Haz las dos. O sea, crear una metáfora no te lleva una semana más. Te lleva un día de pensarla y otro día de buscar análogos. Y ya está. Y luego la pruebas. Sí, yo con clientes he hecho la prueba. No coger y pensar cómo va a ser todo, sino ir al cliente y decirle, he pensado, y además ya últimamente, digo, he pensado esta metáfora. Digo, si nos va a crujir la cabeza, que nos cruja a todos, ¿sí? He pensado esta metáfora. Y si le encanta y si le llega, pues entonces ya la construimos. Pero si no, pues no pasa nada, se ha quedado en una idea. ¿Sí? Pues nada, a crear metáforas con voz aterciopelada. Oportunidad a hacer algo diferente. Igual luego deciden que no, pero la oportunidad está. O sea, de hecho, por ejemplo, con el caso de ISDI, les ha gustado tanto la idea que las nuevas cosas y comunicación que van a hacer de forma oficial, digamos, de ellos, van a orientarlo a esa forma de viajar. O sea, que les ha cambiado un poco el chip. Y que estaba pensando ahora sí un poco lo que me venía a la mente, que también creo que este ejercicio puede servir para replantear incluso un negocio, ¿no? O sea, si yo pienso, por ejemplo, en el mundo taxista, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no?, un servicio de taxi si no fuese el taxi como es ahora mismo? Pues igual por esa razón ha salido Cabify y ha salido Uber, ¿no? O sea, que si para cualquier tipo de producto o acción que hagáis, ¿no? ¿Cómo sería si queremos mejorar el Open? ¿Cómo sería el Open, ¿no?, si no es el Open como lo conocemos? Pues igual tenemos que buscar análogos, ¿no? ¿Qué se hace en otros eventos? ¿Qué se hace en grandes concentraciones de gente? No sé, igual un festival te puede ayudar a buscar algo que te ayude a esto, ¿no? O sea, que es como aplicable a muchas más cosas que no solo a productos web o, vamos, que es como muy amplio. Y la magia también. La magia. Ya está, ¿no?